Muy buenas a todas y a todos, gracias por venir. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante, el ejercicio 3, porque es una clase de clases. O sea, vamos a crear una clase y dentro vamos a meter objetos de otras clases distintas. Lo voy a explicar de dos formas. Una más sencilla, que va a ser copiarme la clase a mi proyecto, y otra un poco más compleja, pero que es un poquito más profesional, que es coger una clase de otro proyecto distinto. Entonces, tengo aquí mi clase trilogía, ¿vale? Y lo que vamos a hacer primero es la forma más sencilla, que es decir, cojo mi clase libro, que la había hecho en el ejercicio anterior, con el botón derecho le doy a copiar, y dentro de mi clase trilogía le doy a pegar, con reestructuración, ¿vale? Para que esté dentro del proyecto y todo. Le damos a reestructurar, y ya tengo mi clase libro dentro de mi clase trilogía. Esta es la otra. ¿Lo veis que el es distinto? Entonces ahora en mi clase trilogía, pues es como si yo esto lo hubiese programado, mi libro, crearía mi clase trilogía, y aquí directamente podría usar el libro. En mis atributos pues pondríamos, por ejemplo, libro 1, clase libro, que es un libro 1, lo voy a llamar libro 1, punto y coma. Otra clase libro, o sea, otro objeto libro, perdón, que lo llamo libro 2. Y el tercer libro, que se llama libro 3. Vale, tiene que tener algo más. Crear una clase de trilogía que consta el nombre de un nombre y los 3 libros, vale. O sea, que me falta el nombre. String nombre. Como tengo ahí los dedos. Nombre. Vale, esto ya sería mi clase, mis atributos. Entonces, ahora hacemos el constructor. Pues para hacer el constructor, ya os dije, insertar código, constructor, y lo quiero que me aparezca todo. Perfecto, generamos. Y los getters and setters. En los getters and setters puede haber alguna duda, en el sentido de, si yo cojo y pongo insertar código, getters and setters, y le digo que lo quiero todo, vale. Esto lo que me va a devolver es un tipo libro. Entonces luego, vale, yo tendría que ir, si por ejemplo quiero el título del tipo libro, tendría que ir al usar las funciones de libro. Si yo quisiese tener una función que me diese directamente el título del libro 1, la tendría que programar. Yo le diría public título libro 1, me va a devolver un string, y no le voy a pasar ningún parámetro. Esto yo lo tendría que decir que me tiene que devolver return del libro 1 punto conseguir el título. Esto sería un get, ¿vale? Get título, get título libro 1. Esto sería hacerlo si hay algún atributo que se vaya a utilizar muchísimo, y entonces nos interesa tener una función que directamente me cambie el título de un libro determinado. Nos vamos a nuestra clase principal y lo explicamos mejor con ejemplos. Vamos a crear el libro 1, libro L1 es igual a un new libro
no me voy a complicar esta vez, nunca me complico, pero hoy menos todavía. Se va a llamar primer libro del autor Pepito. El año que lo escribió fue en el 1980 y sí es de bolsillo. Punto y coma. Copiamos, pegamos. Esto va a ser libro 2, libro 3. Este se va a llamar segundo libro. Y este se va a llamar tercer libro. También lo ha escrito Pepito, y este lo ha escrito en el 82 y este lo ha escrito en el 84, por ejemplo. Y ahora crearía mi trilogía. La trilogía. Trilogía T1 es igual a una nueva trilogía. Acordaos, control espacio y os chiva los datos que necesitamos. El nombre, los 3 libros. Y L1, L2 y L3, correcto. Lo veis que NetBeans nos ayuda muchísimo. Esto lo ponemos en minúscula. Vale, entonces si ahora yo quisiera, por ejemplo, obtener el título del libro 1, yo lo podría hacer con la función que nosotros hemos creado, que es T1, usando las funciones de trilogía, ¿vale? Yo me iría a mi getTítulo1 y esto me daría directamente el título 1, porque he hecho una función especialmente para ese título. Si no, lo normal es, y atentos aquí, trilogía, punto. Esto no se puede utilizar porque son, no sé si los he puesto, ahora miraré si los he puesto privados, si no los tengo que poner privados, ¿vale? Esto sería trampa, decir libro 1 tal. Con esto yo diría, por ejemplo, el libro 2, tráeme el libro 2, y de este libro 2 ahora quiero el título, ¿vale? Enlazaría una función con otra función. Voy a ver esto, la trilogía la he puesto privados. Ah, no, qué bien. Private y más private. Esto es lo correcto, que nosotros no podamos acceder desde fuera a los atributos de una clase. Entonces, como os decía, si hay algún atributo que lo tenemos que utilizar muchísimo por facilidad de escritura, que tampoco es nada del otro mundo, pues lo puedo programar directamente como he hecho el getTítulo1, getTítulo libro 1. Si no, lo normal para acceder a los datos es decir, de la trilogía 1, tráeme el libro 2 y del libro 2 tráeme el título. ¿Lo veis? Que sale correctamente. Lo último que teníamos que hacer en el ejercicio creo que era una comprobación de... A ver, que yo me acuerde... Sí, comprobar la coherencia de la trilogía. Que solamente le he puesto 2 condiciones. Esto también es para que lo penséis un poco. Cuando tengáis objetos complicados, ¿vale? Que no sea un nombre, unos apellidos y a correr, podéis ponerle comprobaciones para saber si el objeto es correcto o no, y entonces mostrárselo. Yo lo que le he dicho es que tengan el mismo autor y que los años de publicación sean ordenados. Entonces me voy a mi clase trilogía y le pongo una nueva función, para que me devuelva public booleana. Se va a llamar boolean coherente, y no me va a pedir ningún dato porque los tengo ya todos aquí. Y para esto le digo que lo voy a hacer en 2 partes para que no sea muy complicado. La respuesta, ¿vale? Booleana respuesta en principio es falso.
Y ahora digo respuesta es igual a... Tienen que ser los tres iguales. Los tres autores iguales. Mejor esto lo vamos a poner a true. Y ahora vamos a hacer las comprobaciones de otra forma que se me acaba de escurrir. Le decimos que respuesta es igual a respuesta and. ¿Vale? Como lo empezamos en verdadero, mientras las condiciones que yo le vaya poniendo son verdaderas, va a seguir siendo verdaderas. En el momento que haya una falsa, esto ya se va a cambiar a falso, porque acordaros que el y el and tiene que ser las dos partes verdaderas. Entonces, respuesta tal, y ahora hay que comparar los libros, los autores, perdón. Para comparar los autores tenemos que de aquí me traes el libro 1, que ahora ya veis que ya me sale el candadito, que ya no puedo entrar. Ahora sí, me traes el libro 1 y del libro 1 me traes el autor, que a nadie se le ocurra ni poner igual, ni poner igual, porque si no, esto va a salir siempre falso. Acordaros que los objetos y los string se comparan con el punto equals. Y eso me lo tienes que comparar con esto, libro 2, punto get autor. Vale, un poquito largo, pero está claro, ¿no? De aquí me traes el libro 1, me traes el autor, lo comparas con aquí, me traes libro 2, esto está muy mal, esto es get libro 2, get libro 2, me traes el autor, vale. Y ahora hay que compararlo con el tercer autor. Pues esto lo hacemos así, un copia-pega. Lo voy haciendo por partes para que se entienda mejor. Esto se podría poner todo en una línea gigantesca, ¿vale? Entonces, si el libro 1 es igual al libro 2 y el libro 1 es igual al libro 3, o sea, perdón, el autor del 1 es igual al autor del 2 y el autor del 1 es igual al autor del 3, significa que los tres autores están son iguales. Y ahora vamos a ver los años. Respuesta tiene que ser igual a respuesta y this punto get libro 1 punto tráeme el año get and tiene que ser menor que this punto get libro 2 punto tráeme el año. ¿Dónde estás? Que no te veo. Año. Vale. Y hacemos lo mismo para... A ver, que antes he dicho una cosa que se puede llevar a malentendido. Cuando he dicho que aquí no se puede poner this punto libro 2, por ejemplo, ¿vale? No es que no se pueda poner, porque esto es correcto. O sea, el libro 2 pertenece a esta clase. Entonces, aunque sea privada, como estoy dentro de la clase, sí que se puede usar. Lo que pasa es que para no mezclar get y no get, ¿vale? Le ponemos yo personalmente le pongo a todo el get y entonces se entiende mejor que es de esto me traes el libro 1, get libro 1, y del libro 1 me traes el libro 2, pero que lo podría haber hecho directamente quitando el get. Y el libro 2
tiene que ser más pequeño que el libro 3. Return respuesta. Vale. Y entonces ahora, si yo le digo aquí que me compruebe si la trilogía es correcta, T1.coherente, me tendría que salir que sí. Verdadero. Vamos a cambiarle, por ejemplo, al número Pepitos. Y ya nos dice que es falso. Y si le cambio un año, por ejemplo esta que le digo que la he escrito en el 81, me dice que es falso. Vale, pues entonces todo funciona perfectamente. Vale, os he dicho que os lo iba a explicar de dos formas. Para proyectos sencillos, quedaros con esta. No es, ya os digo, muy profesional, es una cosa muy sencillita, es decir, copio y pego y me quedo tan contento. O sea, copio el libro, la clase libro del otro proyecto y lo pego donde lo quiera pegar. ¿Cómo se haría de forma más profesional? Vale, me iría a mi clase libro, que es esta. Con el botón derecho le doy a Clean and Build, o sea, limpiar y construir. Esto me va a crear un tipo jar, que se llama, ¿vale? Que es el verdadero programa compilado o semicompilado es el .jar. Entonces aquí luego me voy a mi clase trilogía, que es el proyecto que estoy haciendo ahora, y en bibliotecas le doy al botón derecho, agregar archivo jar y lo busco. Esperaros aquí. Entre todos los programas que tengo, me iría a mi clase libro, fijaros ya todos los programas que hemos hecho, me iría a distribución y aquí tendría mi clase libro. ¿Vale? Esto lo que me permite es crear un import. Yo en vez de aquí, trilogía, ¿era aquí? Sí. Aquí para poder usar el libro, que hasta ahora lo había usado digamos que libremente porque me lo he traído, en vez de traérmelo, aquí pondría import, me traería la biblioteca que acabo de usar, ¿vale? La que me acabo de traer. Veis que tenemos aquí ahora una biblioteca que se llama clase libro y me traería mi libro. Y esto funcionaría exactamente igual. Y es un poquito o bastante más profesional que el otro, pero ya os digo, esto se hace a lo mejor pues para esos proyectos muy profesionales o proyectos muy gigantescos que no queremos tener aquí en mi árbol del proyecto. No quiero tener aquí 18.000 millones de clases. Esto es lo que os he dicho muchas veces, que se puede reutilizar el código. Una vez que lo tengo ya compilado, pues lo traigo aquí en una biblioteca y funciona perfectamente. Venga, pues eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.